¿Qué es la inteligencia artificial? La gestación de la inteligencia artificial, IA, una subárea de la informática, tiene lugar en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial y se desarrolla a partir de la década de los años 50. Su principal objeto de estudio es el fenómeno de la inteligencia y cómo ella puede ser simulada por sistemas informáticos, en relación con sus objetivos. La inteligencia artificial apunta tanto a comprender, modelar y simular la inteligencia como a construir sistemas informáticos inteligentes. Este video presenta una conceptualización inicial de la IA como entidad y como área de conocimiento, con el objetivo de mejorar la comprensión y fortalecer el proceso de aprendizaje. Les invitamos a activar los subtítulos en los videos. Los subtítulos son una herramienta valiosa que permite seguir el contenido de manera más precisa, reforzar la lectura y mejorar la retención de la información presentada. No olvides dar like, comentar y compartir. Suscríbete gratuitamente al canal para más contenido sobre tecnología e inteligencia artificial y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Gracias por tu apoyo. La idea es que estos sistemas informáticos, inteligentes, no necesariamente reemplazarán a los seres humanos en el desempeño de sus tareas, sino que más bien apoyarán y permitirán que los seres humanos realicen sus tareas con mayor eficiencia, ampliando sus capacidades cognitivas y superando sus limitaciones. Es importante distinguir la diferencia entre la informática clásica y la IA. Un sistema informático tradicional solo puede proporcionar soluciones a problemas para los que fue diseñado y programado específicamente por el equipo de desarrollo de software. Solo se podrán incorporar nuevas funcionalidades o modificaciones a las existentes durante el mantenimiento del sistema. Los sistemas informáticos tradicionales tienen el principal beneficio de aumentar la productividad y confiabilidad de tareas que antes realizaban humanos. Se produce una sustitución humana total o parcial en la ejecución de tareas en un sistema informático tradicional. De otra manera, un sistema de IA, a través del aprendizaje, puede dar respuestas a situaciones no previstas durante el desarrollo del sistema. Estos sistemas no solo aumentan la productividad y la confiabilidad de las tareas, sino que también tienen mayor eficiencia que los sistemas tradicionales. La mayoría de estos sistemas buscan ampliar las capacidades cognitivas de los seres humanos y superar sus limitaciones, ayudándoles, por ejemplo, a encontrar soluciones efectivas a sus problemas, y no necesariamente reemplazándolos. El estudio de la inteligencia se remonta a más de 2000 años cuando los filósofos griegos trataban de comprender este fenómeno, principalmente los mecanismos de razonamiento, aprendizaje y representación del conocimiento. Así, contribuyeron al desarrollo de la lógica clásica, de importancia fundamental para el desarrollo de la primera generación de aplicaciones de IA. Sin embargo, fueron las primeras computadoras que revelaron su potencial para ayudar en la comprensión de la inteligencia, inicialmente con sus capacidades para automatizar y acelerar el tiempo de ejecución de tareas previamente realizadas manualmente. Un ejemplo ilustrativo de este potencial fue demostrado por el matemático inglés Alan Turing, cuyo trabajo colaborativo con el gobierno inglés en el descifrado de los mensajes de guerra intercambiados entre los miembros del llamado Eje, se considera actualmente como uno de los pilares de la victoria de los aliados. Para viabilizar y tornar el descifrado más rápido, Alan Turing construyó un computador para auxiliar en esas tareas. Y fue el propio Alan Turing quien en la década de 1950 enunció la llamada prueba de Turing, estableciendo las habilidades cognitivas que una inteligencia artificial debería poseer para conseguir engañar a un interlocutor haciéndose pasar por un ser humano. A pesar del hecho de que ya existen sistemas informáticos avanzados que permiten simular las habilidades cognitivas del ser humano, existe un consenso en la comunidad académica de que todavía no existe una inteligencia artificial que pueda pasar la prueba con un alto grado de precisión. La dificultad radica principalmente en el hecho de que la capacidad de procesamiento de las máquinas aún está lejos de ser comparable a la del cerebro humano. Sin embargo, el crecimiento actual en la capacidad de procesamiento de las máquinas es exponencial y, por lo tanto,
Es probable que las próximas generaciones ya convivan con inteligencias artificiales muy similares a las humanas o a la de otros seres vivos. La inteligencia artificial puede conceptualizarse desde dos puntos de vista, como un área de conocimiento o como una entidad. Como área de conocimiento, la inteligencia artificial es una subárea de la informática que estudia el fenómeno de la inteligencia para su simulación en sistemas de computación. Ahora bien, como entidad, la IA se puede conceptualizar en dos tipos. Uno como un sistema informático que parece inteligente, es decir, que exhibe alguna característica de la inteligencia humana o animal. Dos como un sistema informático que parece tan inteligente como un humano, hasta el punto de que puede confundirse con un humano. Tenga en cuenta que existe una diferencia sutil entre estos dos tipos de entidades. Sistemas informáticos que parecen inteligentes se han construido prácticamente desde los inicios de la informática, y en la última década, especialmente a través de los avances en la neurociencia y otras ciencias cognitivas, han evolucionado hasta convertirse en sistemas informáticos que parecen tan inteligentes como un ser humano, como ChatGPT de OpenAI, Gemini de Google. Sin embargo, aunque parecen inteligentes cuando responden preguntas o ejecutan comandos, se considera que aún no han alcanzado la inteligencia humana, al menos por ahora. Un sistema informático que aparenta ser tan inteligente como un humano, hasta el punto de que puede confundirse con un humano, debe tener una alta probabilidad de pasar el llamado test de Turing. El matemático Alan Turing, uno de los pioneros de la informática, planteó en 1950 una pregunta fundamental: ¿pueden las máquinas pensar? Este cuestionamiento dio lugar a lo que hoy conocemos como el test de Turing. Un experimento que propone que si una máquina puede mantener una conversación indistinguible de un humano, entonces se podría considerar inteligente. La prueba o test de Turing es una herramienta de evaluación de la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente similar al de un ser humano o indistinguible de este. Alan Turing propuso que un humano examinara conversaciones en lenguaje natural entre un humano y una máquina diseñada para generar respuestas similares a las de un humano. El evaluador sabría que uno de los participantes de la conversación es una máquina y los intervinientes estarían separados unos de otros. La conversación estaría limitada a un medio únicamente textual como un teclado y un monitor, por lo que sería irrelevante la capacidad de la máquina de transformar texto en habla. En el caso de que el evaluador no pueda distinguir entre el humano y la máquina acertadamente, la máquina habría pasado la prueba. Esta prueba no evalúa el conocimiento de la máquina en cuanto a su capacidad de responder preguntas correctamente, solo se toma en cuenta la capacidad de ésta de generar respuestas similares a las que daría un humano. Turing consideraba que para aparentar ser tan inteligente como un humano, la máquina, o sea, el sistema informático, debería tener capacidades de razonamiento automático, representación del conocimiento, aprendizaje de máquina y procesamiento del lenguaje natural. Estas capacidades se tornaron las primeras 4 subáreas de conocimiento de la inteligencia artificial. Posteriormente fue enunciado el llamado test de Turing completo, donde la máquina debería también poseer las habilidades de robótica y visión por computador. 2 nuevas subáreas de la inteligencia artificial. El razonamiento automático es un área de la inteligencia artificial, IA, que se enfoca en el desarrollo de algoritmos y sistemas capaces de simular o replicar el proceso de razonamiento humano de manera automatizada. Esto significa que los sistemas de razonamiento automático pueden hacer deducciones, resolver problemas y tomar decisiones basándose en reglas lógicas o información disponible, sin intervención humana directa. La representación del conocimiento es un área de la inteligencia artificial que se ocupa de cómo codificar la información que una máquina necesita para entender y razonar sobre el mundo de manera efectiva. Se trata de desarrollar formas de organizar y estructurar el conocimiento para que los sistemas computacionales puedan procesarlo, interpretarlo y utilizarlo en la toma de decisiones, resolución de problemas, razonamiento y aprendizaje. El aprendizaje de máquina, o machine learning en inglés, es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en desarrollar algoritmos y modelos que
Permiten a las computadoras aprender a partir de los datos sin ser programadas explícitamente para realizar una tarea específica, en lugar de seguir instrucciones rígidas. Estos algoritmos descubren patrones, hacen predicciones o toman decisiones basadas en los datos que analizan. El procesamiento del lenguaje natural, PLN o NLP, por sus siglas en inglés, Natural Language Processing, es un campo de la inteligencia artificial que se enfoca en la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. Su objetivo es permitir que las máquinas comprendan, interpreten y generen lenguaje humano de manera que sea útil y natural para las personas. El PLN abarca tanto el procesamiento del lenguaje escrito como del lenguaje hablado, y combina conceptos de la lingüística, la informática y el aprendizaje de máquina. La robótica es una rama de la ingeniería que se enfoca en el diseño, construcción, operación y uso de robots. Un robot es una máquina programable capaz de realizar tareas automáticamente o con un mínimo de intervención humana. La robótica combina diversas disciplinas, como la informática, la electrónica, la mecánica y la inteligencia artificial, IA, para desarrollar sistemas autónomos o semiautónomos que interactúan con el entorno físico. La visión por computador, o visión artificial, en inglés Computer Vision, es un campo de la inteligencia artificial que permite a las máquinas y computadoras interpretar, analizar y comprender el mundo visual a través de imágenes y videos. El objetivo de la visión por computador es hacer que las máquinas puedan ver de manera similar a como lo hace un ser humano, es decir, que puedan extraer información útil de una escena visual para realizar tareas como reconocimiento de objetos, detección de movimientos o interpretación de escenarios. No olvides dar like, comentar y compartir. Suscríbete al canal para más contenido sobre tecnología e inteligencia artificial y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Gracias por tu apoyo.